Estamos de vuelta ya luego de 2 semanas con Pregúntale al abogado. Todos los miércoles tenemos esta sección donde conversamos con el abogado Javier Montano Miranda para que ustedes como público hagan sus preguntas migratorias. Hoy vamos a estar tratando sobre un tema en específico que es la certificación laboral. Vamos a estar hablando con el abogado Javier Montano Miranda sobre las certificaciones laborales, sobre cómo tú te puedes legalizar en este país. Una de las cosas que siempre hablo con el abogado es que hay otras formas de legalizarte más allá de un asilo político o de un TPS. Hoy vamos a hablar de cómo tú puedes hacerte residente permanente de este país siendo pues un petición, reclamándote como una certificación laboral. Eh, a ver, vamos aquí, vayan ahí colocando de dónde se van conectando para hablar con el abogado. Ya va que estoy escribiendo algo aquí y no puedo hacer dos cosas a la vez. Ajá, aquí tenemos al abogado. No lo veo. No veo al abogado, se nos fue el abogado. Abogado Javier Montano Miranda. Vamos a ver dónde está. Se conecta ahorita. Bueno, aquí está, conectadísimo. El abogado va a hablar sobre qué es la certificación laboral y cómo obtener esa visa, y luego vamos a abrir el campo de preguntas por 15 minutos para que ustedes hagan sus preguntas. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy Bien, buenas tardes. buenas tardes. Yo aquí con el pelo un poco explotado, pero bueno. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo nuevamente y pues bueno, listo para contestar las preguntas a tu auditorio. Total, hemos vuelto. ¿Cómo estuvo el Thanksgiving? Estuvo muy bien. De hecho, tuve la oportunidad de ir a Nueva York, donde vi a muchos de tus Sí, compatriotas. La verdad es que siento que me dio mucho gusto ver a muchísimas familias venezolanas compartiendo e integrándose a la Gran Manzana. De totalmente. verdad que enhorabuena. No, buenísimo, buenísimo. Mira, hoy nos toca hablar de la certificación laboral. Eh, Claro. vamos aquí rápido a explicar un poco a la gente que no sepa de qué trata esa visa. Una de las cosas que mencionamos hace 2 semanas, que fue nuestra última conversa, fue que según tú, la certificación laboral es como la vía más efectiva para hacerse residente más rápido, ¿no? Dirías tú. Cuéntanos qué es, de qué trata y cómo un inmigrante puede legalizarse en este país a través de ese visado. Bueno, primeramente es bien importante diferenciar lo que es un proceso delante del Departamento de Inmigración o ante el Departamento de Inmigración y otro ante el Departamento del Trabajo. La Ok, certificación laboral en realidad no otorga ningún beneficio migratorio, salvo que esté acompañado de un proceso migratorio. En pocas palabras, el proceso empieza primero con el Departamento del Trabajo, que es la certificación laboral en sí, y la certificación laboral, si es aprobada, si es certificada, muchas veces, y dependiendo de cada caso, obviamente, puede ser utilizada para que las personas apliquen a la residencia. Y básicamente, y lo voy a decir de manera más sencilla y más didáctica que pudiera decir, es básicamente es una certificación de que el inmigrante no le está quitando un trabajo a un americano que sea capaz y que esté dispuesto a hacer un trabajo que le está ofreciendo un patrón americano. Eso es a grosso modo lo que es una certificación laboral. ok. Un proceso de deslindar y de decir al público en general que se trató de buscar un americano para hacer un trabajo específico y que no se encontró, pero existe un inmigrante que está dispuesto y capaz de hacerlo. Y ven acá, y cuando aplicamos a la certificación laboral, ¿esa persona debe tener una profesión en su país o no es necesario? No es necesario. De hecho, la certificación laboral, como es un proceso delante del Departamento del Trabajo, abarca, yo te dijera, casi todas las profesiones posibles Ok, que te puedas imaginar. Porque como es un proceso dentro del Departamento de Labor, el Departamento de Labor es muy bondadoso a la hora de poder otorgar las certificaciones laborales, pero obviamente no es lo mismo pedir una certificación laboral de una persona que tiene un título profesional
a una persona que no tiene un título profesional. No es lo mismo pedir una certificación laboral, por ejemplo, a un ingeniero, a una persona que, por ejemplo, que está haciendo un trabajo pues muy simple. Eh, pero eso es ante el Departamento del Trabajo y esto es bien importante porque mucha gente piensa que porque recibe una certificación laboral, automáticamente puede aplicar una residencia y eso no es cierto. Se Ok. requiere un análisis legal de si esa certificación laboral realmente le puede servir a alguien como instrumento para aplicar la residencia. Digamos que es un paso preliminar para poder aplicar a la residencia por medio de trabajo. O sea, si entiendo bien, si aplicas a una certificación laboral, el hecho de que apliques no significa que te puedes convertir en residente. ¿Es eso? Correcto, correcto. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una certificación laboral se le puede sacar casi a cualquier persona, pero eh, una certificación laboral, por ejemplo, que se hace por medio de una compañía, que a lo mejor la compañía no puede demostrar la capacidad para pagarle a esa persona, que el ability to pay, o sea, la capacidad para pagar a una persona es algo que el Departamento de Inmigración revisa, no el Departamento del Trabajo. Entonces, tú puedes hacer una certificación laboral por un empleado, pero el problema es de que si esa certificación laboral no está acompañada con un análisis legal que realmente vaya a ayudarle a la hora de pasar el caso del Departamento del Trabajo al Departamento de Inmigración, perdiste tu dinero. Wow. Entonces, por eso es muy importante que cuando las personas estén aplicando a una certificación laboral, tengan un plan y una estrategia totalmente diseñada, plan A, plan B y plan C, para asegurarse que les va a servir, porque es sumamente triste ver cómo una persona ha gastado, ha invertido tiempo, porque la certificación laboral se demora muchísimo. No, y no es un proceso económico tampoco. No, para nada. Y no solo eso, recuerda que una de las cuestiones que tiene la certificación laboral es que como es un proceso que el patrón, o sea, la compañía está haciendo, el patrón tiene que pagar por todo el proceso. O sea, de hecho es ilegal que el empleado, el Pague. beneficiario, pague por ese proceso, porque entonces se Ah, puede considerar que el trabajo, que el proceso no va a ser legítimo. imparcial. Correcto, o sea que se está manipulando para que, por ejemplo, por si aplica una persona que es ciudadano americano a ese trabajo, que a lo mejor durante ese proceso digan no lo vamos a contratar porque le quiero dar el trabajo al inmigrante que pagó por este proceso. Entonces, hay muchos detalles que salen de la certificación laboral, pero no solamente es la certificación laboral, sino los procesos que le siguen después de haber tenido esas aprobaciones. Ya. Y, Bueno, y más cuando tú quieres aunar a esa estrategia una persona, por ejemplo, que no tiene estatus legal en este momento, o que tiene TPS, por ejemplo, bueno, o que tiene una solicitud de asilo pendiente, por ejemplo. allí porque bueno, recuerdo que, y antes de hacerte esta pregunta, le digo a la gente que tienen la disponibilidad de compartir este live con sus amigos y con todos los migrantes que conozcan para que puedan tener esta información completamente gratis para luego hacer las preguntas que ya las vamos a leer. Eh, Quería preguntarte si, por ejemplo, una persona que no tiene una empresa puede tramitar una certificación laboral a otra persona. Sí, por ejemplo, a una persona que está solicitando, por ejemplo, una empleada doméstica, Ah, es un ejemplo exacto. muy común, puede aplicar por una certificación laboral por una empleada O sea, doméstica. las empleadas domésticas también pueden obtener Sí, esta certificación laboral. correcto. El abanico de profesiones es sumamente amplio, Wow. pero lo importante es saber que no solamente requieres la certificación laboral, sino que requieres armar un rompecabezas que le va a seguir después de la certificación laboral. Por ejemplo, sí, la habilidad para pagar, o sea, la empresa que está haciendo la certificación laboral para pasar al ámbito migratorio, o sea, del Departamento del Trabajo, el Departamento de Inmigración, va a tener que demostrar que si se está trayendo un empleado a los Estados Unidos, tiene la capacidad para pagarle a ese empleado. Claro. Y, y después del proceso ante el Departamento de Inmigración, por ejemplo,
se tiene que determinar si la persona puede aplicar a la residencia, pues, digamos, por el estatus legal que tenga en ese momento. Recuerda que cuando estás aplicando una residencia por medio de empleo, tienes que estar en estatus legal al momento de aplicar. A diferencia de, por ejemplo, cuando estás aplicando la residencia por medio, digamos, de un familiar directo. Por ejemplo, si tu esposa o esposo hace una solicitud de residencia, no importa si ya estás en estatus ilegal, pero cuando estás aplicando por un empleado, el empleado tiene que estar en estatus legal al momento que tú aplicas a la residencia, no la certificación laboral, al momento de aplicar a la residencia. Pero recordemos que el TPS es estatus legal. Entonces, mi comentario del live anterior de que considero que este es un mecanismo muy importante para muchos venezolanos que tienen TPS es que independientemente de que hayan acumulado presencia ilegal, que tenemos que calcular eso muy detalladamente, pero al momento de tener TPS están en estatus legal. Entonces, en teoría, y muchos abogados muy ambiciosos aplican la residencia porque está en estatus legal. Sin embargo, no solamente se está en estatus legal al momento de aplicar, también tienes que haber estado en estatus legal durante todo el tiempo después de tu última entrada. Entonces, si una persona, por ejemplo, entra a los Estados Unidos antes de que se le venza su periodo de I-94 de turista, aplica al asilo. El asilo no es estatus legal, o sea, el asilo pendiente no es estatus legal, es periodo autorizado, no es estatus legal. Y después esa persona aplica el TPS, entonces esa persona salta de estatus autorizado a estatus legal. Entonces, esa persona en teoría, y lo que se recomienda es, por ejemplo, esa persona puede obtener un parol bajo el TPS para salir fuera de los Estados Unidos, reentrar a los Estados Unidos y al momento de reentrar, esa persona a partir de su última entrada está en estatus legal porque reentró con el TPS y a partir de ese momento también al momento de aplicar la residencia está en estatus legal porque tiene TPS. Entonces el TPS es un enviado de los cielos para las personas que tienen un patrón que está dispuesto a pagarles una certificación laboral y que no han acumulado otros temas de inadmisibilidad, mucha presencia ilegal, etc. Entonces, en mi opinión, si muchas de las personas que están escuchando tienen la opción de un patrón que los quiera solicitar, definitivamente esa es una idea que debemos de explorar. No, buenísimo, buenísimo. Mira, aquí voy a empezar con las preguntas. A ver. Bueno, una pregunta es un poco ya lo que hemos hablado y es cómo ser residente con certificación laboral. Sí. Eh, Bueno, Enfatizar un poquito más eso, ¿no? Porque me decías que si el hecho de que apliques la certificación laboral no te garantiza la residencia permanente, ¿no? correcto. ¿Cómo se aplica? Bueno, lo primero es una oferta de trabajo. Es un elemento sine qua non tener una oferta de trabajo, tener un empleador en los Estados Unidos que esté dispuesto a iniciar el proceso de certificación laboral. Y básicamente el proceso de certificación laboral, y a grosso modo, el empleador hace una oferta de trabajo al público, generalmente es en periódicos, que eso se tiene que hacer de una manera muy ordenada y, después, y coordinada por el abogado, definitivamente. Pero una vez que se hacen esas publicaciones, empieza un proceso de entrevistas, por ejemplo, de personas que que pudieran estar interesadas en ese trabajo y que están aplicando a ese trabajo, se tienen que entrevistar para determinar si esa persona realmente califica o no ese trabajo. Ok. Pero digamos que aplica una persona que no califica, o digamos que aplica una persona a la que no se presenta a la entrevista, que es muy común, o, o digamos que es una persona que dice que tiene 10 años de experiencia y no lo puede demostrar, entonces se certifica que ese trabajo, que ese empleo no se está ofreciendo a un inmigrante
de un inmigrante que le está quitando el trabajo al mercado americano. Y básicamente esto se hace para evitar que el mercado de trabajo americano sea impactado por extranjeros que están entrando a los Estados Unidos. Entonces necesitas una oferta de trabajo, necesitas que esa compañía tenga la capacidad para pagar, que eso es muy importante. No solamente es que alguien te quiera solicitar, sino que esa compañía tiene que tener la capacidad de pagar a esa persona en esa profesión. Y algo bien importante que es muy común, todo esto se tiene que hacer de buena fe, se tiene que hacer éticamente. No es de que el departamento del trabajo no haga sus investigaciones, que no haga auditorías, se tiene que hacer como debe ser. Y lo primero es, el empleado no puede pagar por este proceso. Un abogado se debe de retirar automáticamente el momento que se entera de esta situación. Número dos, es sumamente controversial, es posible, pero es controversial cuando el dueño de la empresa es pariente del beneficiario. En pocas palabras, si tu esposa tiene una compañía o tu tío o tu primo tiene una compañía y quieres hacer una certificación laboral por esa compañía, pudieras tener muchos problemas ante el Departamento del Trabajo porque van a considerar la oferta de trabajo, que el reclutamiento, que las publicaciones, que las entrevistas pudieran estar viciadas. Entonces, son cosas que un abogado tiene que medir mucho para estar seguro que va a ser un proceso que no va a ser rechazado. Ok. No, no, buenísimo y me parece importante que aclares eso. Por aquí Sí. nos preguntan, a ver. Em, Hola, abogado, soy residente. ¿Puedo pedir a mi esposo si él vive en Estados Unidos, si es residente? Ok, muy buena pregunta. Y de veras que esto es algo que es inmigración one-on-one, pero mucha gente lo malinterpreta. El esposo tiene que estar en estatus legal al momento de aplicar, porque recordemos que un residente pidiendo a su esposo o esposa no es una categoría inmediata. Recordemos, categoría inmediata solamente estás hablando de un ciudadano haciendo una solicitud por un hijo menor de edad, esposo o esposa o papás. Esas son las categorías inmediatas. Si es un residente, recordemos que un residente no puede pedir a sus papás, no puede pedir a sus hermanos tampoco, pero sí puede pedir a su esposo o esposa. Pero a diferencia del pariente inmediato, o sea, a diferencia del ciudadano siendo una solicitud por el esposo, el esposo del residente tiene que estar en estatus legal al momento de aplicar. Entonces, si eres un residente y el esposo entró como turista, por ejemplo, o está como estudiante o visa inversionista o algo de esa naturaleza que esté en estatus legal, el residente lo puede solicitar. Eh, es muy importante también saber que las categorías que no son de categorías inmediatas se basan por un concepto que se llama el boletín de visa. Y el boletín de visa es el que te determina cuándo las categorías de residente pidiendo a esposo, residente pidiendo hijo menor de edad o mayor de edad, o ciudadano pidiendo a hermano. Eso es lo que determina cuándo puedes aplicar. Entonces, no solamente es que la persona esté en estatus legal, sino que el boletín de visas, que es un documento que cambia todos los meses, el boletín de visas esté vigente para poder aplicar. Entonces, son muchos detalles que uno debe de monitorear, pero definitivamente es una consulta ante un abogado pues, demasiado rápida porque muy fácil te puede decir si podemos continuar o no. Muchas veces la solución es que la persona se haga ciudadana. Una vez que se haga ciudadana y si la persona entró legal, no debe tener ningún problema. Esta pregunta no la entiendo muy bien y creo que aquí me puedes ayudar un poco. Dice, certificándome aquí por el gobierno o estado donde vivo, ¿puedo optar por la residencia? La escuela pública me asumiera. No entiendo nada. No, quizás está hablando de que la escuela le va a hacer una certificación laboral, Ok. porque las escuelas pueden hacer certificaciones laborales. Si ese es el caso y si la persona está en estatus legal o si es una persona que tiene TPS y no tiene ninguna inadmisibilidad y sale, reentra, sí puede aplicar a la residencia. Ajá, pero entonces aquí quiero hacer una pregunta. Si
Tú dices las personas pueden hacer eso si tienen el TPS aprobado, pero ¿qué pasa con alguien que tenga el asilo político pendiente? Bueno, muy buena pregunta. Y de hecho es un tema controversial porque hay abogados que consideran que al momento en que tú sales fuera de los Estados Unidos sin un permiso bajo la ley, la categoría de asilo, muchos abogados consideran que el asilo se abandona. O sea que cuando tú tienes un asilo pendiente y después te otorgan un TPS y obtienes un permiso de salida con tu TPS y tú Sí, sales, sí, en el ya momento de abandonas el salir, caso. Ujú. abandonas el asilo. Yo soy de la teoría que eso sucede también, de que cuando tú sales sin un permiso específicamente para un asilo, yo soy de la idea de que se abandona. Entonces también es una de las cosas que uno debe de evaluar, porque muchas veces quizás a la persona no le conviene abandonar el asilo. Quizás es un Claro, asilo muy bueno, que quizás se vaya a tardar, pero que vale la pena hacerlo. Ahora, hay asilos que lamentablemente pues no tienen pies ni cabeza, obviamente que no son frívolos, o sea, no son fraudulentos, pero que a lo mejor no van a ser tan fuertes y uno también como abogado puede determinar qué tan, que la viabilidad de un asilo y pues muchas veces es mejor decir, mira, te conviene más salir, entrar, abandonar ese asilo porque definitivamente es muy probable que no te lo vayan a dar. totalmente. Aquí Mangélica Marciales pregunta, si tengo asilo pendiente hace casi 4 años, ¿cómo puedo adelantar mi entrevista? Bueno, hay solicitudes que se pueden hacer ante la oficina de asilo que esté llevando tu caso, donde básicamente le estás diciendo que necesitas por alguna razón importante que se adelante tu caso. La, lo que se dice es de que las solicitudes de asilo pendientes de aplicantes que tienen TPS aprobado, supuestamente no tienen prioridad a ser entrevistadas a esas personas. Ok. Entonces, yo le recomendaría, puedes mandar una carta a la oficina de asilo y te ponen en una lista corta, así le dicen, para ver si hay cancelaciones y te puedan llamar, pero generalmente tienes que dar una razón de peso. O sea, por ejemplo, si tienes una profesión que requiera que tú tengas que salir por los Estados Unidos, digamos que eres un capitán de barco, eres un piloto, eres algo de esa naturaleza, pues bueno, puedes hacer ese argumento. O tienes a un familiar que está enfermo, o tienes un familiar que tengas que visitar o algo de peso, se puede hacer esas solicitudes. La verdad es que no es muy fácil obtenerlas, pero sí se han dado definitivamente. Buenísimo. Aquí nos preguntan, buenas noches, una Buenas vez que se noches. hizo el primer paso y al solicitar la residencia, ¿es obligatorio salir de Estados Unidos y volver a entrar? Claro está con el TPS vigente. Para muchas personas sí, yo te dijera, para la gran mayoría de las personas sí, tienen que salir y reentrar, porque la mayoría de las personas han pasado tiempo sin estar en estatus legal. O sea, Ok, que han estado en periodo autorizado, nunca han estado ilegal, en pero el han periodo estado por un autorizado. tiempo que ha sido periodo autorizado y no estatus legal. Ahora, existe una sección de la ley que se llama 245K que te dice que si tú has pasado menos de 180 días sin estar en estatus legal, que tú puedes aplicar a la residencia a pesar de de no haber tenido a pesar de haber tenido espacios de no más de 180 días de no Que es estar el en estatus legal. proceso consular, ¿no? No, no, de hecho, con el 245K tú lo puedes hacer dentro de los Estados Unidos, Ok, pero la gran mayoría de las personas no aplican a eso porque la gran mayoría han tenido más de 180 días sí, exacto. de un periodo, periodo autorizado y no en estatus legal. Mira, aquí nos Pues, preguntan, uh -huh. sorry, te interrumpan, nos preguntan aquí una pregunta que me parece muy interesante. Si hay una inadmisibilidad hace más de 15 años en mi récord, ¿puede afectar mi caso de asilo? Depende de la inadmisibilidad. Existen inadmisibilidades que lamentablemente nunca se No son perdonables. pueden, correcto, que nunca se pueden exentar. Te voy a poner un ejemplo muy común, es generalmente la posesión de cocaína. Generalmente Wow. ese tipo de inadmisibilidades, ese tipo de criminalidades
te afectan no solamente en situaciones de solicitudes de asilo, también te afectan en situaciones de familia. O sea, si tú estás pidiendo a tu esposo y tu esposo tiene una posesión de residuos de cocaína de hace mucho tiempo, lamentablemente es muy probable que nunca te vaya a ser residente. Hay otras estrategias para tratar de reabrir el caso, el caso criminal para tumbar esa convicción, pero hay depende de la inadmisibilidad. La ley de asilo es un poquito más flexible que la ley de familia, pero insisto, es un análisis Que hay que profundo tratar. que se debe de Ujú. hacer, sí, porque muchas veces tú sabes de antemano que la persona no va a calificar y recuerda que la manera más rápida, eficaz y segura de poner a una persona en deportación es someter un asilo sin fundamento legal o un asilo que tú sabes que la persona no califica. Totalmente, totalmente. Así que Danilo, bueno, te invito a que hagas tu consulta con el abogado para ver qué se puede hacer en ese caso. Por aquí nos preguntan, ¿la certificación laboral incluye a nuestros familiares directos en el proceso o es una petición individual? Bueno, lo que es la certificación laboral en sí es para una sola persona. O sea, la compañía certifica al individuo. Pero una vez que pasas de la certificación laboral, o sea, del Departamento del Trabajo al Departamento de Inmigración, generalmente puedes incluir a toda la familia, salvo que la familia tenga inadmisibilidades independientes o, por ejemplo, que ya tus hijos sean mayores de edad. Pero generalmente puedes incluir a toda la familia porque generalmente la familia tiene el mismo estatus que tú. O sea, digamos que entraron a los Estados Unidos, aplicaron el asilo, después aplicaron el TPS, salieron, reentraron. Generalmente es el mismo caso y generalmente puedes incluir a toda la familia. ¿Y qué es familia? Esposo o esposa y hijos menores de 21 años. No padres. Los padres no entran en esta categoría. Ok, buenísimo. Aquí nos preguntan, llevo 3 meses en Estados Unidos con una visa F2. ¿En qué Ajá. momento podría aplicar a una Green Card? Por medio de certificación laboral, inmediatamente. O sea, bueno, ¿La visa hay F2 es muchas. esa? La visa F2 es una visa estudiante. Ah, ok. Tiene una visa estudiante, pero recordemos que una certificación laboral se le puede hacer a cualquier persona, independientemente del estatus, independientemente que esté o no en los Estados Unidos. O sea, tú puedes hacer una certificación laboral con una persona que está en México o en Venezuela o en China. Es un proceso que se va a demorar, pero tú puedes hacer una certificación laboral con una persona que nunca ha puesto un pie en los Estados Unidos. Ok. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, un estatus de estudiante, sí, puede aplicar a una certificación laboral, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque si esa persona tiene que renovar esa visa de estudiante eventualmente por los tiempos, quizás tenga problemas para poder renovarla si tiene un proceso que indique que tiene la intención de hacerse residente, porque acuérdate que la visa de estudiante es una visa de no inmigrante, o sea, estás diciendo al Departamento de Inmigración que no te quieres quedar toda la vida permanentemente en los Estados Unidos. Sin embargo, la certificación laboral es para quedarte permanentemente en los Estados Unidos. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con los tiempos, pero sí es posible. Buenísimo. Bueno, voy a leer las últimas 5 preguntas, así que vayan, tienen 2 minutos para terminar de escribir sus preguntas y yo leerlas. Y vamos a tratar de responderlas lo más rápido posible para acaparar todas las preguntas. A ver, aquí dice, esto es una pregunta de sí o no. Tengo TPS aprobado, pero siempre solicito mi permiso de trabajo por asilo pendiente. ¿Es recomendable también sacar permiso de trabajo por TPS? No es necesario. Si Ok, tienes los dos procesos pendientes, no es necesario. De hecho, el del asilo, pues te lo dan por más tiempo, entonces exacto. no es necesario. Y uno no cuesta más dinero que el otro, o la misma cantidad Depende. para sacarse el permiso. Recuerda que los asilos iniciales no son gratis. Ok, Entonces, pero las renovaciones sí ya te cobran, pero es prácticamente lo mismo. Pero la solicitud de, de así. permiso de trabajo es mucho mayor por asilo que por TPS. Bien, una vez solicitada la residencia por certificación laboral, ¿cuál es el tiempo recomendable estar fuera de Estados Unidos? Una vez que tienes certificación laboral y digamos que te haces residente, o sea, que obtienes la residencia,
Recuerda que un residente debe vivir en los Estados Unidos. No se recomienda que la persona pase más de 6 meses sin reentrar a los Estados Unidos. Eso es lo primero. Segundo, recuerda que independientemente de que tú estés entrando cada 6 meses, cada que tú entras, el departamento de entrada, CBP, analiza si tú estás viviendo fuera o dentro de los Estados Unidos. Entonces, debes de seguir pagando impuestos en los Estados Unidos, mantener residencia, familia, o sea, demostrar que tú tienes la intención de hacer de los Estados Unidos tu domicilio. Entonces, no solamente es el tiempo, sino todo lo demás. Bueno, O sea, impuestos, trabajo, etcétera. ok, Hay estrategias para tratar de evitar una presunción de abandono de residencia, pero eso es algo que se tiene que ver caso por caso. súper. Así que, bueno, vayan a hacer su asesoría, yo siempre digo asesoría, su consulta para que Está bien. el abogado les evalúe ahí el caso. Mira, aquí dice, tengo una hermana ciudadana, ¿puede ella pedirme, sabiendo que tengo asilo pendiente y TPS aprobado, y cuánto tiempo tardaría el trámite? Bueno, recordemos que la solicitud de hermano a hermano, que solamente se puede hacer por ciudadano, se tarda muchísimo. Estás hablando de 15, de ¿Qué? 20 años. Sí, no, es ridículo. Y si eres de México o de China, 20. Es ridículo. El boletín de visa para la cuarta categoría es paródico. De verdad es absurdo. Sin embargo, tenemos que recordar que para hacerte residente hay dos etapas, la petición y la aplicación. Entonces, la petición la puede hacer Ah, tu hermana inmediatamente, pero a partir de que se solicita, esa persona tiene que esperar esos 15 o 20 o el tiempo que el boletín de visa marque, y después de obtener ese tiempo, de haber pasado ese tiempo, esa persona tiene que salir fuera de los Estados Unidos a recibir su residencia. No la puede recibir dentro, salvo que haya estado en estatus legal durante todos esos 15 años. Entonces, mucha gente tiene la mala asesoría de que hacen la petición familiar y se quedan en los Estados Unidos por esos 15 años, pero no saben que la primera parte del proceso, la petición, no te da estatus legal. De hecho, ok, estás ilegal. ok, Entonces, es muy importante saber con quién estás haciendo los papeles, los documentos, porque muchas veces no te lo dicen y claro. tú dices, tengo una petición de mi familia, de mi hermana, y me tengo que esperar 15 años dentro de los Estados Unidos, pero tú estás acumulando presencia ilegal. Entonces no te va a servir para nada esa solicitud. O sea, puede meter la hermana la petición y él puede esperar afuera de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y eso es lo que generalmente se Se hace. hace. Hace la petición y la persona tiene que esperar pues el tiempo, ¿no? Bueno, bueno, papá. Como estrategia, muchas veces esa persona, en el lugar de pedir al hermano, pide a los papás y los Y papás después, después lo claro, pueden. Correcto. porque, O puede ser los dos. De hecho, porque eso es una leyenda la espera urbana. es más corta, ¿no? La espera es más corta. Sí, para muchos países sí, es una leyenda urbana. Mucha gente dice, es que si ya me pidió mi papá, no me puede pedir mi hermana. No, no, no es cierto. Tú puedes tener todas las peticiones posibles y la primera que se dé es la que puedas utilizar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Por aquí nos preguntan, bueno, papá, a esperar 15 años entonces para que te reclamen. Sí. A ver, Certificación laboral. ahí está, ese Sí, es el tema de hoy, sí. certificación laboral. Mayra dice, si tengo solo TPS para obtener la residencia por visa laboral, obligatoriamente tengo que salir del país. Sí, sí, ¿verdad? Sí, mira, esto es algo bien interesante porque generalmente el salir del país es un factor que las personas consideran para hacer un categórico no. Ujú. Entonces, tenemos que saber que cuando estás saliendo fuera de los Estados Unidos, obviamente uno no puede garantizar que vas a reentrar, porque al final de cuentas la persona que decide si Es el entras funcionario. es el funcionario de la frontera, ni siquiera es la persona que te otorga el permiso de salida. Recordemos que una oficina es la que te otorga el permiso de salida y otra oficina es la que te revisa al reentrar. Pero sinceramente, es muy raro que una persona que tenga un parol sea inadmisible y se le niegue la entrada a los Estados Unidos. Entonces, son riesgos que son muy medidos, son riesgos, obviamente no califica a todo el mundo, pero son riesgos que son específicamente diseñados, y la verdad es de que yo preferiría tomar ese riesgo a tener una aplicación de asilo
que no me va a llevar a ningún Buenísimo. lado, porque recordemos que si quitan el TPS y tú sabes que, bueno, pudiera venir una administración muy agresiva, que si quita el TPS, mucha gente lo único que va a tener es el asilo. Entonces, tenemos que diversificar de beneficios migratorios y la verdad es un riesgo muy medido, muy, Claro. muy, muy medido. Aquí Danilo nos pregunta, ¿un ciudadano norteamericano puede solicitar una petición familiar a una persona que cruzó la frontera con Humanitarian Parole 212D5? Sí, Ok, sí, chévere. Bueno, ahí tienes la sí. respuesta. Recordemos que la ley, rápidamente, recordemos que la ley, de hecho, califica para ajuste bueno también, pero un pariente inmediato puede solicitar a una persona que entra a los Estados Unidos que ha sido admitida, o sea, que entró con una visa o con parol. Entonces, esa persona puede aplicar. Ahora, tiene que tener mucho cuidado porque muchas veces tienen otras inadmisibilidades que le impiden aplicar, pero a grosso modo sí se puede solicitar la residencia. Buenísimo. Dicen por aquí, ¿es cierto que el permiso de trabajo se extendió por 5 años a personas en proceso de asilo aún no aprobado? Correcto, sí. Bueno, Recordemos que el permiso de trabajo bajo asilo se da bajo dos categorías. La primera es cuando tienes el asilo pendiente, o sea, no te lo han revisado, está tu caso en un limbo, estás en estatus, en periodo autorizado. Y una vez que te dan tu asilo, entonces ya tu permiso de trabajo te lo dan por la categoría de refugiado o asilado. ok. Entonces, y de hecho es otra categoría bajo la ley bajo la sección de la ley, son cosas totalmente distintas. Buenísimo. Aquí dice Fabiana y Darlene, creo que son madre e hija, dice, tengo Ujú. 18, estoy en universidad, me han quitado mis becas por tener asilo pendiente y el Ah. FAFSA no quiere darme la beca. ¿Qué hago para certificarme de algo que me sirva para ser residente? Primero respondes tú y luego respondo yo. Bueno, bueno, número uno, tienes que encontrar a un patrón que esté dispuesto a pagar por su certificación laboral y tiene que ser en algo que, por ejemplo, si a lo mejor no tienes a lo mejor un título universitario, quizás alguna persona, a lo mejor muchas veces con experiencia, por experiencia tú puedes aplicar A la a una certificación. certificación laboral, correcto. No solamente es por título universitario, también puede ser por experiencia. Pero ese tipo de casos, la verdad, requiere un análisis un poquito más detallado, pero sí quiero abrir la ventana de que no necesitas ser ingeniero, arquitecto, abogado. No, puedes aplicar meramente por experiencia, pero obviamente no es lo más óptimo. Buenísimo. Yo en mi caso evaluaría por qué la universidad te ha quitado las becas por ser asilado pendiente, porque si tienes permiso de trabajo y Social Security, te debe abrir las puertas a aplicar a ciertas becas institucionales. El FAFSA, como se habéis mencionado, eso es un programa federal y está muy claro, según el Departamento de Educación, que aquellas personas que reciben ayuda económica por el Departamento de Educación deben ser residentes permanentes o ciudadanos. Entonces, si tu caso es asilo, es TPS, es parol, no hay razón en el mundo de que el Departamento de Educación te dé fondos federales, porque para ser otorgada esos fondos debes ser o residente o ciudadano. No hay, Eh, no hay razón en el mundo ni sentido común, la verdad. ¿Quién en estas épocas donde mucha gente no quiere estudiar, quién le va a negar fondos a un estudiante que lo que quiere es aportarle al país? La verdad, es paródico esto. bueno, así como el sistema migratorio es un mundo aparte, el sistema educativo aquí es un rompecabezas que cada vez hace menos sentido. Pero, ¿qué te puedo decir? Estamos en Estados Unidos. Sí, sí. Ella dice que es graduada de tecnología por marketing. Ok, bueno, si ella pudiera encontrar a un patrocinador, o sea, una empresa que tenga la capacidad para pagar, que no sean sus familiares y que requiera de ese título, o sea, en algo que tenga que ver con marketing, pues definitivamente es una idea que debería explorar. Que eso es bien importante también. Eh, Como es de buena fe, estamos hablando de cosas que se tienen que hacer como se deben de hacer. No es solamente inventar una profesión, no es solamente inventar un título. Recuerden que el Departamento de Inmigración tiene una memoria infinita, una memoria de elefante,
para, para, para perseguir casos de fraude. Entonces digamos que, y esto pasa de repente, voy a conseguir un título universitario de una universidad no sé dónde y y lo van a certificar. Bueno, muchas veces cuando el Departamento de Inmigración se entera de esto, va tras todas las solicitudes que Claro, sometieron títulos de esa universidad y empieza a llamarles independientemente que la persona ya sea residente, independientemente que la persona ya sea ciudadano. Entonces, es bien importante asesorarse con gente que haga las cosas bien, porque ese es el tipo de soluciones rápidas que explotan en el futuro y explotan en un futuro donde tú ya otorgaste beneficios migratorios a otras personas que ya llevan una vida. Imagínate que le quiten la residencia a tu hijo por una tontería que tú hiciste hace 10 años. Increíble. total. Total. Aquí dice, yo califiqué para beca del Estado, bueno, si la beca, pero no me la quiere aceptar por no ser ciudadano. Bueno, una beca estatal no tiene nada que ver con ser una beca federal. Así que yo, Fabiana, te recomiendo que me escribas al DM y lo conversemos por aquí. Aquí me dice, si alguien está en asilo, no pasó la primera entrevista de miedo creíble y le dan otra oportunidad, ¿es obligatorio tener una representación de abogado? Bueno, no es obligatorio nunca, pero es lo recomendable, ¿no? Sinceramente, yo te dijera que sí. O sea, Ok, yo te dijera que sí, bien, definitivamente. bien. Aquí nos preguntan, casos donde el ciudadano estadounidense tiene temas de salud serios como cáncer, ¿puede pedir a UCIS agilizar la petición de su hijo o hija mayor de 21 años? ¿Cuáles casos califican como emergencia? Si es que califican algunos. Perdón, estamos hablando de un ciudadano americano, perdón. Sí. Ujú. Ok, sí. Muchas veces uno como ciudadano puede solicitar que el caso sea expedito, perdón. Y lo que tú haces es de que le escribes al Departamento de Inmigración y le estás solicitando que adelante tu caso y también que adelante la cita consular por cuestiones humanitarias. Esto es algo que se puede hacer. Nosotros recientemente lo hicimos para una familia donde el menor de edad estaba prácticamente solo en su país. Entonces pudimos, de hecho, pudo Estados Unidos por medio de un paro. O sea, pudo agilizar el proceso argumentando cuestiones humanitarias. Entonces, definitivamente es algo que pueden y que deberían de hacer. Ok, súper. Bueno, nos vamos. ¿Ok? Se Este, fue rapidísimo. rapidísimo, rapidísimo. La gente está haciendo más preguntas, pero si no nos quedamos aquí hasta las 10 de la noche. A ver, la semana que viene, ¿te parece si hablamos de las visas EB1? Perfecto. Me Las encantan. famosas. EB1 es un proceso sumamente es una leyenda urbana, yo dijera, porque tienes los dos polos. Gente que piensa que califica por tener, por ejemplo, no sé, por tener, no sé, un canal de YouTube con 20 seguidores, pero soy buenísimo, pero no lo puede mostrar. Y también tienes el otro polo, donde gente que es sumamente eh, consagrada, que tiene distinción, que tiene todo y piensa que solamente se otorga a personas que son extraordinarios, que son superhéroes. Y eso no es así. Hay gente que puede calificar a una EB1 teniendo edad corta, o sea, exacto, que jóvenes, también puede calificar personas de cualquier tipo de profesión, siempre y cuando cumpla no solamente con los primeros requisitos de distinción, sino también que el aporte que le va a dar a los Estados Unidos. Entonces, a mí me encantan las CB1, he tenido la oportunidad de hacer algunas para algunos de tus compatriotas venezolanos. Y la verdad me encantaría hablar de eso y también despejar las cuantiosas leyendas urbanas en este tema. Y me estás haciendo la mía también. Así es, así es. Bueno, yo estoy seguro que la semana que viene cuando hablemos no va a haber un caso más atípico, raro que el mío. Así que, este, No,
No, estimado, te sorprenderías, ¿eh? ¿En serio? No, sí, te sorprenderías, pero creo que eh, tiene mucho que ver el perfil que le presentas al Departamento de Inmigración, porque al final de cuentas, las personas que revisan esto son seres humanos, ¿no? Entonces, si tú le estás presentando a la mejor cara de una persona, y no solamente eso, sino que le estás demostrando que va a aportarle a los Estados Unidos, y hay maneras de manejar esto. Entonces, es la manera, en mi opinión, es la manera más gloriosa de entrar a los Estados Unidos, porque estás entrando por la puerta principal y básicamente el gobierno de los Estados Unidos te está abriendo la puerta para decir, sí, yo te necesito a ti como tú me necesitas a mí. Totalmente. Entonces, ese es el concepto. Pero me encantaría poder hablar de esto la semana que entra, con el Sí, favor de Dios. sí, lo hablamos, me gusta muchísimo y al final también yo voy a aprender, voy a educarme, más allá de este proceso que estamos haciendo. Y bueno, para la gente que me pregunta cómo conocí, pues me han preguntado de cómo te conocí, bueno, lo conocí en mi proceso y yo creo que esa es la mejor forma de uno recomendar y la mejor forma de uno Gracias. constatar que la persona es buena, porque, bueno, porque tú has tomado carta en esto y ojalá todo se dé bien. Ojalá podamos Así hacer es. el año que viene, hagamos estos mismos lives, donde yo empecé siendo el asilado político pendiente y me convierta en un residente con la visa B1 y La, pues, la, que funcionó. no, bueno, no, la verdad es un honor para mí poder representarte. Yo creo que tú estás por representando un segmento de no solamente de tu generación, sino de tu país y de muchas otras cosas que la verdad es de que creo que le aportarías muchísimo a los Estados Unidos y al mundo eventualmente, ¿no? Has llegado muy, muy alto a pesar de tu corta edad y ha sido todo con esfuerzo, ¿no? Y sinceramente cada que leo tu caso y la información de ti, la verdad me sorprende, ¿no? Entonces, créeme que es un honor para mí poder ser parte de este journey, ¿no? De esta Gracias, travesía. gracias Javier. Y lo que nos falta, lo que nos falta. Así es, y lo Y que me, viene, así es. y me gusta muchísimo que la semana que viene podemos hablar también de eso, de cómo un joven puede aplicar esta visa de B1, porque a veces creo que los jóvenes se cohíben porque Sí, piensan que tienen que ser mayores o porque piensan que es solamente para personas muy, muy consagradas. Pero bueno, los jóvenes también tienen talento, ¿no? claro. Eh, Así que Dicen. nada, aquí nos dicen, buenísimo el live, somos lo Gracias. máximo, lo sabemos, no mentira. Nos dicen aquí que si el live va a quedar colgado, sí, todas las semanas queda allí, lo pueden ver tanto en el perfil del abogado como en el mío. El abogado ha estado súper activo colocando nuevos videos en las redes sociales, así que vayan a ver los videos que está sacando, que están buenísimos. A ver, y Soy, qué bueno. soy un incipiente en eso, la verdad, un neófito, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo y más que nada el objeto es Educar. despejar las leyendas urbanas, que eso a mí me apasiona, ¿no? Poder hacer poder ser un punto de contacto a la hora de que nuestros inmigrantes tomen una decisión. Al menos crear esa duda, al menos decir, mira, yo escuché que no es así, yo escuché que no es tan fácil, yo escuché que una certificación laboral no te da, no es todo, yo escuché que una petición familiar solamente no te da estatus migratorio. Eso, créeme que le puede cambiar la toma de decisiones, no solamente a la persona, sino a toda la familia. Entonces, ese es mi objetivo, en realidad. Buenísimo, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora para hablar sobre las visas de B1. ¿Ok? Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y muchos saludos. Nos vemos pronto. A ti, nos vemos la próxima semana. Bye. Aquí estábamos con el abogado Javier Montana Miranda hablando sobre todo lo que tiene que ver con la certificación laboral, el proceso, cómo se aplica, los beneficios, ya cuando nos otorgan la residencia bajo la certificación laboral, a qué familiares o a qué personas podemos reclamar, cuánto se dura y también fuimos un poquito
condescendientes y fuimos más flexibles y nos fuimos más a responder sus preguntas. Entonces hicimos certificación laboral, pero nos fuimos a la parte de asilo, a la parte de TPS, paro humanitario, cuando un ciudadano pide a una persona que está enferma. Abarcamos muchísimas áreas, aunque el tema principal fue la certificación laboral. Una de las cosas en la cual el abogado y yo, creo yo, nos diferenciamos es porque no nos sentamos aquí como a un ping-pong de preguntas y ya, responder preguntas y ya. Simplemente que educamos en los primeros 15 minutos y en los últimos 15 minutos respondemos sus preguntas y siempre tenemos un tema principal. Hemos hablado sobre asilo, sobre TPS, sobre la visa O1 y la EB1, creo que hablamos. Y bueno, vamos a hablar la próxima semana netamente de la visa EB1, de cómo aplicar a ella de una manera más profunda y más específica. Y bueno, la intención es abarcar otras visas de talento porque hay EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Entonces, obviamente esas visas cuando van bajando es porque van bajando de categoría, por lo tanto el nivel de talento que se exige es menor. Obviamente la visa B1 es la más prestigiosa, la más complicado, la que tiene un rango de aceptación más diminuto a la hora de ser aceptado. Primera vez que lo veo, me encantó, gracias por todo. El abogado es lo máximo porque educa. Yo a veces detrás de cámara le digo, Javier, no te extiendas tanto, que se nos va el live en dos preguntas, pero es porque le gusta educar y porque le gusta decir detalle a detalle cómo ayudar. Es muy abierto con sus respuestas. No le gusta, a veces soy yo que lo esfuerzo y le digo, mira, la pregunta es sí o no. Y él quiere pues explicar todos los detalles y eso habla muchísimo de su calidad de abogado y de lo mucho que quiere ayudar. Así que nada, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Vamos a hablar con el abogado sobre las visas EB1 y cómo eso puede beneficiarnos y cómo puede ser un trampolín para dejar ese asilo, para dejar ese TPS y poder catalogarnos como residentes permanentes a través de nuestro talento. Muchísimo por aprender el día de hoy, muchísimas cosas que aclaró el abogado, éxitos en su jornada migratoria y cualquier cosa que estamos a la orden, me escriben un DM y poco a poco se pueden ir uniendo a mi comunidad de Instagram y pueden ir dejando los mensajes, las preguntas, las ideas para traerlas de nuevo a la mesa. Nos vemos la próxima semana. A ver. ¿Cómo? Ajá.